La filosofía es un saber inútil. Entonces la pregunta es, ¿para qué hacemos filosofía si es un saber inútil? Porque en realidad la filosofía no resuelve problemas, sino que por el contrario los crea. La filosofía es el arte de crear problemas, porque la filosofía no es respuesta, la filosofía es pregunta. A ver, como estoy algo confundido, hoy voy a intentar que Guillermo me explique y nos explique de qué manera la filosofía nos puede ayudar a vivir mejor. En palabras simples que entendamos todos. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Dispuesto a pasar un lindo rato de una charla en donde las cuestiones de la filosofía y la vida cotidiana, ver por dónde se entrelazan, qué puntos atraviesan. Así que muchísimas gracias nuevamente por tu invitación. Yo pretendo ser siempre la voz de aquellos que están detrás de la cámara y que a lo mejor no están particularmente interesados en la filosofía, pero vamos a tratar de ver o imaginarme qué es lo que les gustaría saber y tratar de ver qué nexos tiene con nuestra vida diaria. La filosofía a lo mejor, quizás, seguramente, Te va a diría ser que todo. mucho más de lo que la gente imagina. Uno tiene en general un concepto de utilitario de las profesiones. O sea, uno sabe, por ejemplo, para autorreferenciarme, sabe que desde la arquitectura diseñamos, construimos, desde la medicina se cura, se previene. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es la utilidad o para qué sirve la filosofía? Si es que, hago la aclaración, tiene que servir para algo. Bien. Una de las primeras cosas que surge con la filosofía es que precisamente va un poco en contra de lo que habitualmente tienen las ciencias u otras disciplinas u otros oficios o trabajos en donde todo tiene una determinada utilidad. Si hay una definición de la filosofía es, en principio, el análisis de lo obvio, o sea, aquello que parece naturalizado y normalizado, aquello que aparece como lo que ya está establecido, porque es así, porque viene de mandatos, porque son cuestiones culturales, son el campo más fértil de trabajo para la filosofía, porque para la filosofía no hay nada obvio. Todo lo que es de una manera puede ser de otra desde la filosofía. Y en segundo lugar, otra de las características es que la filosofía es un saber inútil. Entonces la pregunta es, ¿para qué hacemos filosofía si es un saber inútil? Es un saber inútil si yo la comparo con lo que, por ejemplo, vos haces cotidianamente en cuanto a arquitectura, lo que hace un mecánico al arreglar un auto, lo que hace un plomero al arreglar una canilla, porque en realidad la filosofía no resuelve problemas, sino que por el contrario los crea. La filosofía es el arte de crear problemas, porque la filosofía no es respuesta, la filosofía es pregunta. Entonces, ahí es donde radica esta diferencia fundamental entre la ciencia y la filosofía, entre otras cosas, y es que la filosofía no tiene una respuesta, no que sea una respuesta, que no tenga una respuesta en sí misma como tal, así absoluta, sino que no tiene una respuesta clara. Matemática 2 más 2 es 4 y así con cualquier otra ciencia. En filosofía hay muchas respuestas para una misma pregunta y de ahí la riqueza. Si vos vas a ahondar en una pregunta, por ejemplo, típica, ¿qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es el sentido de la vida? Te vas a encontrar con decenas de filósofos que tienen caminos completamente distintos para esa pregunta, porque han problematizado desde diversos enfoques. Claro, uno está acostumbrado a un enfoque más, qué sé yo, más cientificista quizás. Entonces, si hay una pregunta, hay una respuesta que responde a esa pregunta, pero desde la filosofía no hay una respuesta única. No hay una respuesta única. Sí, exactamente. Históricamente ha sido así. Uh-huh. E históricamente la filosofía es como
algo cíclico en cuanto a que el filósofo posterior toma de algo del anterior y lo revé. Todavía hoy estamos cuestionando algunos posicionamientos clásicos de hace 2500 años de Bien. Platón, Aristóteles, y los filósofos de hoy siguen trabajando sobre ellos. Si yo me voy a plantear 2500 años y todavía estamos en esto, sí. La película Matrix no es otra cosa que la alegoría de la caverna de Platón, donde hay un mundo adentro y un mundo afuera, donde pueden existir o coexistir dos universos completamente distintos. Y es una pregunta que, por ejemplo, hoy se hace la física y también desde la filosofía, si es que nosotros, los seres humanos, no estamos viviendo en dos universos paralelos al mismo tiempo. Sí, hoy todas esas cosas todas esas cosas que antes eran motivo para una película de ciencia ficción, hoy se están intentando explicar desde distintas ciencias, física cuántica también, ¿no? Exactamente, ¿sí? Pero es llamativo. Y hoy estamos, creo que, muy permeables a aceptar eso como una realidad también. Sí, sin lugar a dudas. La filosofía tiene una validez cotidiana, pero tampoco hay que llevarla al terreno de lo que hoy algunos, en líneas generales, podríamos plantearlo bajo este título, como la autoayuda. Es una cosa completamente distinta. Sí. Van por caminos diferentes. Entonces la filosofía en este sentido tiene una función en la sociedad bastante corrosiva, porque la filosofía va a la raíz de las cosas, a preguntarse, a erosionar esto que ya está dado y que está establecido por años, que es así. ¿Por qué? Porque lo hacían nuestros abuelos, porque era de esta manera en la sociedad, porque lo prescribe tal o cual sentido religioso. Y te hago una pequeña interrupción en esto, porque son cosas que me van surgiendo, digamos. ¿Y cuál es el sentido de cuestionar aún ese tipo de cosas, si después la respuesta no es única? Es que yo te preguntaría ahora a vos, en este tiempo de tu vida, ¿hubo algún momento en el que nunca te cuestionaste nada? No, por supuesto. No, a ver, pero no lo he transformado en una profesión, ni en una ocupación. Creo, a mí particularmente, yo toda mi vida me he cuestionado cosas, y quizás a lo mejor a esta etapa de mi vida, donde uno ya tiene un tramo vivido, Sin duda. quizás muchas más, ¿no? Y que Pero cambian con el tiempo. ni hablar, porque la perspectiva de lo vivido te va haciendo cambiar el filtro con que vos ves las cosas. Pero encuentro llamativo, y ojo, esto no es un juicio de valor, y trato de interpretar lo que la gente puede llegar a entender de tu materia, digamos. Pero encuentro llamativo que alguien quiera adentrarse como un estudio a este tipo de cuestionamiento de todo, sin saber si ese cuestionamiento lo va a llevar a clarificar cosas, si es que ese es el sentido. Sí, es que en realidad el hecho propio de la filosofía quizás no esté en la respuesta que yo pueda obtener, sino en la formulación de la pregunta, en el cuestionamiento mismo. Cuando yo me pregunto quién soy y me pregunto por mi identidad, de alguna manera estoy haciendo filosofía. Cuando tengo un desengaño amoroso y me pregunto por el amor, estoy haciendo filosofía. Cuando me pregunto, che, ¿quién es mi amigo? ¿Qué es la amistad? Uh-huh. Estoy haciendo filosofía. Cuando me pregunto por las cuestiones de la política, cuando me pregunto si todo tiene que ser eh, tan utilitario y tan mercantilista como plantea el mundo hoy, me estoy cuestionando. Cuando me pregunto hoy qué es ser padre, por ejemplo, para el caso de quienes somos padres.
¿Es lo mismo ser padre hoy que 30, 40, 50, 60 años atrás? O sea, son esos cuestionamientos que nosotros nos vamos haciendo y que por eso hoy hay filosofía de todo lo que vos quieras hacer. Yo voy a traer a cuenta una cosa que charlamos la vez pasada por teléfono y que yo no me lo había puesto a pensar así. Un vegano no es solamente... El ser vegano no es una decisión pura y exclusivamente de nutricionista, sino tiene que ver con una decisión hasta filosófica también. Sin duda. Porque es una postura sin duda ante lo que vos te metés en la boca. Sin duda. Entonces quizás a lo mejor desde ese punto de vista yo nunca me lo hubiera puesto a pensar como una declaración filosófica. Sí. Hoy hay una filosofía de la alimentación, por ejemplo, en base a estos cambios que se están dando. Y el paso, digamos, más profundo que se ha dado en este tiempo, antes uno era común encontrarse con alguien que era vegetariano. Ajá. Digamos, hoy una postura intermedia antes de llegar al veganismo. Ahora, el veganismo como tal, y lo digo por experiencia propia porque tengo un hijo que es vegano, no es vegano porque no le gusta comer animales y todo lo derivado de los animales, sino porque además hay toda una mirada respecto, por ejemplo, de todo el tema de la producción en exceso bovina, bovina y de cualquier otro tipo de alimentación carnívora, ¿no? De la necesidad de tierras en estos momentos. Y, por ejemplo, hoy vemos que hay un fallo que salió esta semana en la ciudad de Rosario condenando a un señor a devolver una gran cantidad de hectáreas que había sacado de los humedales de Rosario y en estos momentos tenía producción de vacas y había hecho una mansión en ese lugar. Entonces, no es solamente una cuestión de dejo de comer carne animal y sus derivados, sino que hay toda una ramificación y una amplificación de ese sentido de qué comer, de qué me alimento, sobre qué baso mi nutrición en ese sentido. Recomiendo para eso a una escritora argentina que ha trabajado mucho, se llama Soledad Barruti, tiene libros, ha escrito mucho sobre eso. Y tiene planteos muy interesantes respecto de este tipo de cosas, ¿no? De lo que hay detrás de escena de lo que nosotros nos llevamos a la boca para comer. Y concretamente y con situaciones que tengan que ver con la vida diaria, hay cosas que, algún ejemplo práctico en donde vos me podrías decir, por ejemplo, que quizás podría ser mejor resuelto, que tenga que ver con lo que nos pasa todos los días, si uno aplicara más un concepto de filosófico o aplicara más la filosofía en general. Sí. Lo que pasa es que también depende desde ese lugar que vos te parás hoy. Por ejemplo, en la actualidad hay un filósofo muy importante, ha sido premiado con justamente en el premio Asturias hace muy pocos días, un surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que vive en Alemania hace mucho tiempo. Es un filósofo bastante disruptivo porque no es el filósofo tradicional que tiene un libro de 300 páginas, sino que es uno que tiene tus libros son muy cortitos, muy fáciles de entender. Y él sostiene en estos momentos que uno de los problemas que está atravesando la sociedad es la falta de vida contemplativa, por ejemplo. Pero no la falta de vida contemplativa o de ocio en el sentido de no hacer absolutamente nada, sino que a raíz de la forma en que nosotros estamos viviendo, no tenemos tiempo para hacernos este tipo de preguntas muy vinculadas con nuestra vida. Y en ese sentido, él plantea
justamente esa necesidad y ese requerimiento importante de tener el tiempo suficiente como para poder preguntarnos por cosas de lo cotidiano, ¿no? Que en buena medida creo yo que todo en la filosofía también se termina definiendo por algo que a todos creo que nos preocupa, y cuando yo te preguntaba qué nos interrogamos, y tiene que ver con el sentido de nuestra vida, es decir, ¿para qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo acá en el mundo? ¿Cuál es el sentido por el cual yo, vos, quienes nos están viendo, escuchando, viven? En estos últimos tiempos se ha puesto muy, muy de moda hablar del propósito. Exactamente. Porque yo digo, cuando uno dice el propósito, quizás a lo mejor la gente puede decir, pero ¿cuál es mi propósito? O sea, yo siempre trato de pensar en ¿para qué me levanto? ¿O por qué me levanto? ¿Qué tengo en la cabeza, digamos? ¿Cuál es mi actividad? ¿Es esperar que pasen las horas? O a lo mejor puede ser el propósito, puede ser dedicarse a la lectura, puede ser dedicarte a tu trabajo, a la familia, lo que sea. Muchas veces el propósito no tiene por qué necesariamente ser un propósito grandilocuente. Sí, sin duda. Pero se puede vivir, por ejemplo, o se pueden no tener propósito y aún así vivir bien, ¿o te parece que es una cuestión que enriquecería mucho la forma de vivir? Yo creo que aún aquellos filósofos que han planteado que la vida es un sinsentido, tienen un sentido en la vida. Planteo complejo como la filosofía. Como la filosofía, pero es de pura lógica, digamos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, mi vida no tiene un sentido, el hecho de que los humanos no estén acá no tiene un sentido, como muchos han planteado, las corrientes del existencialismo ateo muy fuertes en la década del 60, por ejemplo, y antes también, se me ocurre Jean-Paul Sartre, Albert Camus, como los más reconocidos, entre muchos otros. Cuando dicen que nosotros hemos sido arrojados a la vida porque nadie nos ha preguntado si queríamos vivir o no, y la vida no tiene un sentido, entonces, bien, pongámosle el sentido. El hablar del sinsentido es el hecho de que aquella persona que no lo encuentra, o lo está buscando, o está tratando de ponerlo en algo a ese sentido de la vida, aún entendiendo que es un sinsentido. Quiero buscarle, quiero ponerle un sentido a esto que estoy haciendo. Yo creo que soy un convencido de que tener un propósito le da mucho más riqueza a la vida, ¿no? A la vida diaria. Muchas veces, quizás a lo mejor hay gente que pasa por esta existencia y nunca lo encuentra, pero siempre animo a cuestionar, que a lo mejor de la filosofía es quién sería como el detonante o quién animaría a que quizás ese cuestionamiento te lleve a replantearte, che, estoy yendo por el lugar correcto, vale la pena que me salga un poco sin dudas, del estilo de vida sin que tengo dudas, para encontrar. Y quizás a lo mejor mi cuestionamiento muy racional, porque yo tengo una cabeza muy racional, soy espiritual pero tengo una cabeza muy racional que me juega en contra, me lleva a pensar si parte de la utilidad de la filosofía, insisto, si es necesario encontrar una utilidad, es poder, por ejemplo, en ese momento donde vos decís, está sin razón, como vos llamabas, si a partir de un cuestionamiento, de plantearme, che, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente me siento bien? Bueno, a ver si puedo, a partir de ese cuestionamiento, encontrar ese sentido. claro, A lo mejor lo tenía al lado y no claro, me daba cuenta. claro, sin dudas. Volvemos al inicio. Cuando decimos de la filosofía como un saber inútil, es que se me rompió la canilla, la arreglo y le encontré la solución, digamos. Ahí hubo un hecho utilitario fuerte, que se ve reflejado en un accionar muy claro y muy concreto.
La filosofía a lo mejor en ese sentido no te va a hacer arreglar una canilla, pero sí te puede ir haciendo generar estos planteos de los que vos estás hablando y tiene la utilidad en ese sentido de poder modificar y de poder decir, bueno, che, a lo mejor hasta acá estuve obrando de esta manera y quizás tenga que cambiar por este lado, tenga que ir por este otro lado, lo que estaba buscando no era por acá, eh, y ahí está el sentido. Pero previo a eso, fíjate vos, que para poder haber modificado yo mi conducta, tuvo que generarse previamente una pregunta. Ujú. Y entonces también volvemos a esto del inicio de la filosofía como fundamentalmente interpelación y cuestionamiento, ¿no? Y en líneas generales, ¿vos crees que cuestionarte todo te podría hacer vivir mejor en líneas generales, ¿no? Es complicado, porque el Pregunto hecho... porque quizás a lo mejor el que se está cuestionando algo que no, para lo cual no, o sea, el cuestionarte algo creo que primero parte de reconocer algo que es cuestionable. Y si aquella persona vive tranquila y no lo encuentra, ¿por qué cuestionar si me debería hacer vivir mejor? Y si el cuestionarme muchas veces no me lleva a la solución. Es que ahí está el problema justamente, es que yo no sé hasta qué punto el hecho de cuestionarme implica que yo voy a estar mejor, porque muchas veces el hecho de cuestionarme ciertas cosas es más angustiante que generador de alegría o de felicidad. Por eso a veces mucha gente vive sin cuestionarse, porque está en esa zona de confort en la que prefiere esta seguridad a a dar el paso de hacerse una pregunta e ir en busca de algo que es incierto. ¿Mm? Sin darnos cuenta que, y esto también me vas a decir, esto otra vez es filosófico, lo único cierto que tenemos los seres humanos es la incertidumbre. Porque, ¿qué tenemos de certezas? ¿Qué sabemos nosotros de lo que nos va a ocurrir en 5, 10 minutos en un día posteriormente? Yo puedo armar y planificar absolutamente todo y de pronto en un segundo, por cuestiones propias, por cuestiones ajenas a mí, se derrumba absolutamente todo. Entonces, el cuestionarse es en cierta medida angustiante. Y vos me vas a decir, uy, pero qué planteo pesimista. Y yo te diría que no, porque yo creo que es mucho más frustrante el optimismo iluso de creer que todo va a suceder, que todo va a estar bien, y después te golpeas la cabeza contra la pared, que el hecho de partir de cierta postura más pesimista y llegar a un punto de superación de aquello que yo estaba planteando. Pero la superación implica necesariamente estar mejor que antes de habértelo planteado. Y en muchos casos sí, en muchos casos sí. Por ejemplo, vuelvo con algo que es muy importante para todos los seres humanos, mi identidad, ¿quién soy? Pero no lo digo desde la perspectiva de soy tal, tengo este número de documento, Sí, vivo en tal lugar, sino el hecho de quién soy, qué pienso, qué gustos tengo, cómo me comporto, cuál es mi posicionamiento ético y también de saber que esto de la identidad no es algo físico, no es algo, sí, no es algo físicamente estático, digamos, no es rígido, porque vamos cambiando nuestras perspectivas con el tiempo, con el aprendizaje. Sin ser filósofo, el reconocido boxeador argentino ya fallecido Ringo Bonavena, él decía algo que sirve mucho para la filosofía y para esto de cómo vamos cambiando. Y él decía que la experiencia es un peine que te llega en la vida cuando empezás a quedarte pelado. Sí, es verdad. Muchas veces
Eso prueba, digamos, que no es necesariamente ser un estudioso, sino a lo mejor un observador, como es muy atento de la vida. Sí, seguramente, Poder. seguramente. A ver, te comparto algunas cosas, porque Sí, tengo muchos conocidos que profesan, por ejemplo, el estoicismo. sí, No pretendo entrar a explicar demasiado del estoicismo, porque a lo mejor, quizás a lo mejor escapa a lo que la gente común y corriente le interesa, pero me dicen, como una de las posturas que están tomando, es que el estoicismo promueve esto de dedicarse a las cosas que desde tu acción tienen solución y dejar pasar aquellas que no están bajo tu órbita y que no tal podés cual. hacer nada. Desde ese punto de vista, entiendo la filosofía como realmente una cosa muy útil y superadora. Exacto. Entonces, ¿cómo se lleva esto? ¿Esto es filosofía como aquello de cuestionarse Sí, para después no encontrar ninguna respuesta? sí, sin dudas, sin dudas. Pero tiene una parte también, digamos, que nos puede ayudar, porque, por ejemplo, Sí, es sí, tan simple como decir, mira, me voy a dedicar a lo que puedo cambiar y a lo que no, me dejo amargar y vivo un poco más feliz tal porque cual. total no lo puedo. Describiste en muy pocas líneas la filosofía del estoicismo, unos 300, 200 años antes de Cristo aproximadamente, así que fíjate cuánto tiempo tiene. Y el eje vertebrador de la filosofía estoica es esto. Para ellos había un pensamiento superior, ordenador de las cosas, y por lo tanto había que aceptar lo que a cada uno le tocaba. Entonces vos decís, pero bueno, esto es de un determinismo absoluto, porque yo no puedo hacer nada, ¿cómo intervengo? Bueno, la respuesta es, tal cual lo decías vos, yo voy a preocuparme por aquello que puedo cambiar. Claro. De lo que yo no puedo modificar porque no está a mi alcance, porque no está en mis posibilidades, porque supera mi órbita de actuación, bueno, no tengo por qué preocuparme. Sí me tengo que preocupar de aquello que está a mi alcance y que sí puedo modificar. Entonces, La tercera parte interesante de todo esto sería saber diferenciar en cuál en una situación y otra, ¿no? y bueno, ahí es donde entra a tallar justamente también la filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar? Por lo general nosotros tendemos a amargarnos la vida también Sí, con aquellas cosas que no están bajo nuestra órbita, ¿no? sí, la gran mayoría de las veces. En general la preocupación es algo Sí, digamos, una vez había leído que el 94%, no sé por qué, con esa precisión de las cosas que nos preocupan nunca ocurren. nunca ocurren, sí. Y Winston Churchill decía que nos pasamos la vida preocupándonos por cosas que en definitiva nunca van a ocurrir. claro. Y digo, bueno, pero eso es un claro ejemplo de que no sabemos diferenciar, o quizás a lo mejor sí sabemos diferenciar, pero no podemos llevarlo a la acción, porque de todas los pensamientos que te genera algo que puede llegar a pasar, uno a veces elige el menos adecuado. Sí, sin dudas, sin dudas. Quizás, no sé si está para estar preparados como para reaccionar, ¿viste? Ese instinto animal, ¿viste? Decían que el hombre o huye o enfrenta, ¿viste? El cerebro animal, digamos. Sí, Y sí, uno siempre se está en prepara nosotros. la peor situación. Sí, sí. Lo que pasa que creo que también forma parte de nuestra humanidad el hecho de eh, querer tener, como te decía antes, cierto manejo sobre las cuestiones que se nos presentan como inciertas. Y uno quisiera tener la respuesta para eso, pero por allí no lo tenemos. No puedo modificar el clima, no puedo, bueno. Bueno, digamos, Bueno, no sería, pero quiero decir, hoy está lloviendo, quiero que dentro de 5 minutos deje de llover, no lo puedo pronóstico del modificar. tiempo, digamos que Sí, no lo no, podemos. no lo voy a poder cambiar. Si tengo una fiesta programada al aire libre y va a llover, tengo que prever otras alternativas porque no voy a poder modificar eso. Sí, evidentemente
como estamos viendo, hay una cuestión de cambio climático que sí tiene que ver con nuestro comportamiento, ¿no? Sí, sí. No me refería a eso No, específicamente. pero digo, creo que se entiende bueno, perfectamente por dónde. eh, este, yo no puedo evitar que mañana salga el sol y que a la noche esté la luna y estén las estrellas. No puedo modificar ese ciclo. Entonces, Bueno, quizás a lo mejor desde el cuestionamiento de ese tipo de cosas, allí empezamos a encontrar como que la filosofía nos ayuda a comprender esto, quizás exacto, que de otra forma, con un instinto animal, vos respondés preocupándote por algo que no exactamente, podés cambiar. Y exactamente. quizás a lo mejor al cuestionarte si vale la pena amargarse por una cosa sobre la cual no tenés control, uno descubre que a lo mejor no valía la pena todo el tiempo que me pasé amargándome, ¿no? Sí, 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 sí. Y hoy hay una tendencia y hay quizás no postura filosófica, sino también eh, mm, estilos de vida que lo que plantean es este tipo de cosas. Y cuando yo hoy te decía lo de este filósofo surcoreano, bueno, él también va sobre esta línea. Una vida contemplativa para poder generarnos este tipo de preguntas que nos permitan salir de este mundo cotidiano, de la vorágine de todos los días, de una estructura de vida. Bueno, y me doy tiempo para esto, me doy tiempo para aquello que me pueda generar un cuestionamiento, una pregunta que quizás eh, pueda modificar mi vida, pueda modificar mi trabajo. Y de pronto aquello que yo creía que era mi profesión, lo puedo ir alternando con algo que no es de mi profesión propia, pero que es una vocación y me llena. O sea, pienso en tu caso. Yo no sé si cuando vos empezaste a estudiar arquitectura te imaginabas estar haciendo esto. Para nada. Y en algún momento quizás te cuestionaste, bueno, che, y si además de hacer esto que a mí me genera placer, es lo que yo quise hacer, voy por otro camino que también me puede llenar de la misma manera que esto que estoy haciendo. Entonces, ahí es donde empieza a tener importancia la pregunta filosófica. Yo siempre vas a ver como un ping-pong, digamos, porque yo voy a volver sobre el mismo concepto. En este tipo de cuestionamientos entiendo yo que hay un camino positivo desde la cuestión, a lo mejor no le llamemos desde la filosofía, porque como aclaraste al principio, no encontramos respuestas en la filosofía, encontramos preguntas en definitiva, ¿no? Pero quizás sí este planteo, donde decís, si yo no puedo pegar un volantazo con mi vida y encuentro un camino alternativo, puedo llegar a ser feliz, pero a partir de ello, para haber llegado a ese camino o para haber tomado la decisión, tengo que habérmelo preguntado. Ahora, a su vez te pregunto, en ese camino de preguntarse todo, en este sobrepensar o cuestionarse todo, ¿no corro el riesgo de terminar viviendo peor de lo que estaba antes? Porque si esto lo transformo como en un camino, como un estilo de vida, cuestionarme absolutamente todo, me planteo si ciertas certezas que tengo hoy no me ayudan a vivir mejor y si el camino de cuestionarme Sí, no me meten en un problema mayor. sin dudas que tampoco es que tengo decidido ir a la verdulería y me empiezo a cuestionar si voy a comprar esto, si voy a comprar lo otro, si esto que es una manzana es manzana y será redonda. Claro, no llegar a ese punto. No llegar a ese punto porque definitivamente estaríamos sí en una situación que nos lleva a una sobreexigencia que termina siendo mucho más perjudicial que benéfica en ese sentido. Pero en realidad la filosofía tiene que ver, eh, si bien con cuestiones cotidianas y mucho más cotidianas de lo que las personas consideran, eh,
la filosofía es una pregunta muy profunda porque son preguntas que en realidad son existenciales. Tienen que ver con nuestra existencia. No es si me pongo esta zapatilla o me pongo esta campera, si me gusta tal vehículo y lo quiero comprar o no, si hago esto o hago lo otro, sino que tiene que ver con preguntas surgidas a partir de nuestro propio vivir, de la profundidad de nuestro propio vivir. Y quizás el cuestionamiento más grande, que también es muy importante y que en buena medida resume mucho esto de la filosofía, tenga que ver con nuestra finitud. Es decir, nuestra finitud en cuanto a la limitación para poder pensar, porque no podemos pensarlo todo, no podemos solucionarlo todo, no está en nuestras manos hacerlo todo por una cuestión, lógicamente, de limitantes humanas, pero también a partir de nuestra propia finitud, de saber que en algún momento esto que nosotros estamos viviendo se termina. Y desde ese punto de vista, y apelando a que yo conozco que vos tenés también tu costado espiritual desarrollado, no ya lo que responde la filosofía, porque evidentemente me va a decir que no lo responde, pero vos, como postura personal, ¿qué crees que hay después de esta vida? Yo creo que hay algo más. Sí, yo creo que hay, en ese sentido, creo que hay un Dios y que hay otra vida. Lógicamente que en la filosofía este tema es también motivo de pregunta, de cuestionamiento, y hay también una diversidad de respuestas muy grandes. Hay algunos que dicen no hay nada más. Claro, desde el ateísmo te lo pueden decir. Exactamente. Desde cualquier tipo de ateísmo esto te lo pueden decir. Yo creo que sí, que hay un sentido. Y quizás mi pensamiento no tenga tanto que ver con algo filosófico, sino con algo más de lo cotidiano, del sentido común. Y es que si nosotros planteásemos metafóricamente nuestra vida como un juego deportivo, en el campeonato la gran mayoría de las veces cuando vos haces la evaluación, jugaste 100 partidos, perdiste 95, empataste 2 y ganaste 3. Y entonces ahí es cuando digo, bueno, esto tiene que tener un sentido. El sentido de a lo mejor haber fracasado en algo para medir hasta dónde yo llego, hasta dónde puedo llegar, cuáles son las fuerzas con las que yo cuento para seguir. Y entonces ahí es donde digo, bueno, esto que estoy haciendo, esto que a alguno le puede llamar en algún momento algún sufrimiento, tiene que tener algún sentido. ¿Vos crees que todo lo que nos pasa es una oportunidad de aprender? O sea, ¿nos pasa porque tenemos que aprender? Sin dudas. ¿O porque nos pasa porque tenemos mala suerte? ¿Está bien? Sí. Supongo yo que esto lo podés responder desde tu creencia, obviamente, y no otro puede opinar totalmente distinto. Desde el momento en que nosotros los seres humanos, y esto también es un elemento de pregunta filosófica, yo lo voy a responder desde esta perspectiva. Desde el momento en que nosotros los seres humanos entendemos que somos libres, ¿y por qué digo es fuertemente filosófico? Porque para algunos la libertad del ser humano no existe como tal, o es una libertad con algunas limitaciones. Pero yo creo que lo que nosotros en buena medida nos va sucediendo tiene que ver con las decisiones éticas que nosotros vamos tomando. Después, lógicamente, como planteaban los estoicos y hablábamos, hay otras que no dependen específicamente de nosotros. Pero ¿en dónde se juega la libertad en esos casos? ¿En qué hago con esto que tengo?
y que yo no lo creé y que lo tengo enfrente. ¿Cómo lo supero? ¿Cómo atravieso? Y ahí es donde se juega mi libertad, porque la libertad humana también es limitada. Ujú. Si nosotros empezamos a preguntar, y yo te preguntaría, no sé, desde lo más básico, ¿quién de nosotros eligió nacer? ¿Quién eligió nuestros nombres? ¿Quién eligió el jardín de infantes o la escuela primaria a la que nosotros fuimos? ¿Quién eligió cuando nacimos el cuerpo con el que nacimos, la familia, el lugar, el tiempo en el que nacimos? Ninguno de nosotros. Ahora, eso no significa que no tengamos libertad, sino que se trata de una libertad que está situada por un tiempo, por un espacio, por ciertas circunstancias de la vida que nosotros no elegimos. Ahora, eso no implica que yo con todo eso no pueda hacer absolutamente nada. Claro, Al contrario, ahí es donde empieza realmente a desarrollarse con mayor plenitud mi ejercicio de libertad. Bueno, ¿y ahora qué hago con esto? claro, porque por ejemplo, ahí me encuentro con una cosa que uno oye muy a menudo. Yo soy así. O sea, y hay como una cuestión genética. ¿Y cuánto hay en nuestra personalidad que tiene que ver o con la genética o con la interacción del lugar donde vos creciste, con tu familia, con tu barrio, y hasta dónde ese guión está escrito y hasta dónde vos podés cambiarlo? Sin dudas que en el ser humano hay cuestiones que son genéticas, hay cuestiones que son ambientales, porque tienen que ver con lo que nosotros hemos aprendido de nuestra familia, de la escuela, del barrio, pero insisto, eso lo puedo modificar. Mi familia puede haber sido fuertemente cristiana, me bautizó en el cristianismo y de pronto comienzo a tener una crisis de fe y creo que la solución está en el budismo o en el evangelismo y cambio. En ese sentido, bueno, crees que hay un destino. ¿Viste como dicen todo? Esto está escrito No, ya. no creo que haya un destino. Ujú. No creo que haya un destino ya prefijado y que los seres humanos no tengamos la libertad. Ahí entra en juego otra cuestión más que filosófica, también es teológica, ¿no? Porque todos te dirían, bueno, pero si te dicen que Dios ya creó todo, Dios sabe todo lo que va a pasar. Sí, Dios, te dirían desde el cristianismo, pero no nosotros. Claro. Eso está en la mente de Dios, pero yo no sé qué es lo que hay para mí. Y esto que es muy común, que uno dice, y estaba escrito que va a pasar de esta manera, viste que iba a ser, y este es el destino. Pero si yo creo en eso, digo, ¿dónde pongo mi libertad? Claro, tenés Porque que entonces tirarte y esperar que las cosas sucedan. dejar que todo suceda quiere decir que todo lo que yo hago no lo puedo, A veces pienso que ese pensamiento es una forma de, mm, a ver, de eximirte de tener que tomar decisiones muchas veces, porque si está todo escrito, ¿qué me voy a andar molestando yo de cambiarlo? Porque implica un esfuerzo. Hay una poesía que, parafraseándola, palabras más, palabras menos, decía, feliz de la roca y el árbol que no tienen que elegir y no sufren. Claro, en ese sentido, esto que vos planteás es así. La roca no tiene preocupaciones, si está acá, si está allá. Hay muchos que quisieran ser roca, entonces por ahí no tenés que estar obligados a hacer algo para cambiar una realidad que no te gusta, ponele. Sí, lo que pasa es que cuando uno ya está en esto de la vida por la propia libertad y por una cuestión propiamente ética, está como impulsado a hacer algo. No creo que sea el camino o que sea la solución el hecho de quedarme esperando a ver qué pasa. Ujú. Al contrario, soy yo el ser humano el que va en busca de eso. Te llevo un caso extremo. Supongamos que yo imagino
de estas cosas de película, un labrador que vive en el medio de la nada, que se levanta todos los días y lo único que tiene en mente es dedicarse al cultivo, a su tierra, a sus animales, lo que sea. Tiene un mundo, vamos a decir, a lo mejor una realidad muy limitada, pero vive feliz. Ahora, ¿en qué medida vos crees que es realidad esto de más sabemos, menos felices somos? Sobre todo en una sociedad como la que estamos viviendo, donde estamos sobreinformados, donde sabemos todo lo que pasa en todos los lugares y muchas veces nos enteramos de lo peor que pasa en todos los lugares. Yo creo firmemente que a lo mejor un camino de mayor simplicidad nos aseguraría una mayor felicidad, pero no sé hasta qué punto eso es cierto. Mira, yo creo que los hechos van demostrando que este sobreexceso informativo, este sobreexceso de tecnología que tenemos, nos está dañando fuertemente. Buena parte de los problemas de salud mental que tiene la sociedad hoy, sobre todo los niños y adolescentes, tienen que ver con el exceso de tiempo que pasan en las pantallas, en las páginas, con el exceso de información que se tiene, que no siempre es información verdadera, que ese es otro problema también importante. Y ahí está esto que vos planteás. Y por ejemplo, lo llevo al lado de la educación. Hoy hay un planteo muy importante respecto de si la inteligencia artificial con el tiempo va a modificar la escuela. Y sí, la va a modificar. Ahora, ¿va a terminar con los docentes? Yo creo que no. Probablemente va a terminar con la figura del docente tradicional que nosotros estamos viendo. Y probablemente el docente ya no sea el transmisor de todos los conocimientos, porque esos conocimientos están en Internet. Ahora, todos los conocimientos que están en la red son certeros. Y entonces ahí la figura del docente empieza a jugar otro papel, ya de un guía, de alguien que ayude a buscar la información, que ayude a interpretarla, que ayude a buscarla, que ayude a discernir lo que es verdadero de lo que es erróneo en ese aspecto. Y ahí, bueno, ahí estamos otra vez con esto de la filosofía, ¿no? Claro. Con las preguntas propias de la filosofía. En este caso, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Y volviendo sobre esto que yo te decía al principio, digamos, si quizás aquella persona que menos conoce, menos información tiene, donde en teoría podríamos decir que tiene un mundo más limitado, vive más feliz, ¿en qué, por ejemplo, le puede ayudar a cuestionarse cosas que a lo mejor no forman parte de su práctica habitual o su filosofía habitual, valga la... Sí, es que yo ahí me pongo, sí, en el papel de filósofo y te diría en principio, ¿qué es la felicidad? Problema filosófico interminable. Sí. Ahí yo después Y entonces, probablemente una persona que vive en la isla, que no tiene demasiadas preocupaciones, o creemos que no tiene demasiadas preocupaciones, a lo mejor no tiene las preocupaciones lógicas de nuestra vida y la exigencia de la vida que nosotros tenemos. Ahora, vos lo planteás fundamentalmente más que nada por el lado de aquello de menos conocimiento, mayor felicidad a lo mejor. Quizás a lo mejor después te voy a preguntar, vivir mejor o vivir bien, porque ahí entramos con lo que vos decías, porque quizás a lo mejor forma parte de otro melón distinto, pero creo que cada vez estamos más acostumbrados a ponernos etiquetas y decir, yo quiero ser feliz, y soy feliz, y qué sé yo, porque al final está buscando una etiqueta que es como decir, preguntarle a una persona, a otra, de todo te van a decir un concepto distinto. Absolutamente. Yo creo que a esta altura es estar bien. Y la felicidad es como dicen de la forma tan trillada, que son momentos. Y a lo mejor el riesgo, yo creo, de buscar esos encasillamientos, es que cuando vos relacionás a la felicidad con un estado de éxtasis y después no lo encontrás en la vida diaria, esto igual a ser un infeliz.
Sin dudas. Entonces, en definitiva, cuando no entras en esta categoría es que estás en la opuesta. Y no es ni una ni la otra. No solo que corres el riesgo de no encontrarlo, sino que como hablábamos en el transcurso de la charla antes, a lo mejor lo tuve y lo perdí. Y ahora, es decir, llegué a esto que tanto ansiaba. Sí. ¿Y ahora qué hago con esto? Por ejemplo, lo llevo también al planteo, o sigamos con esto. Bueno, a mí me hace feliz porque siempre lo soñé, no sé, un viaje a Europa. Ajá. Yo que estudié filosofía, quisiera ir a Grecia, conocer el Partenón y tengo la posibilidad de a los 44 años, 45, concretar eso. ¿Cómo sigo de ahí en adelante? ¿Ya no soy feliz? Todo lo que haga, porque aquello que yo sostenía o creía que era la felicidad de ir a ver el Partenón, ir a conocer Grecia, ya lo concreté. Entonces, de acá en adelante, ¿qué? ¿Voy a ser infeliz? Y ahí vuelve otra vez el sentido de la vida. Habrá entonces que buscar otro sentido, otro propósito, para que genere la felicidad, que no es eterna, no es desde el momento en el que nacemos hasta que morimos, como bien decís vos, hay estados. Yo siempre me quedo más con estos últimos tiempos he incorporado el sentido del camino, que en realidad la vida es eso, es el camino que vas recorriendo y mientras tanto te van ocurriendo cosas, pero no significa que la vida sea esto que me pasó, más después esto que me pasó, más después lo otro, porque a lo mejor te perdés de disfrutar el camino. Es el proceso. Yo, por lo menos, intento recordarlo seguido, no sé si me sale tanto, pero para entender que si no, es como vos decís, llegas a eso y después. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ahí entramos con el concepto también de lo que tenía pensado plantear también, esta cuestión de cuánta gente se siente vacía. Sí. Y vos decís que, y lo tiene todo, porque a lo mejor otro le dirá, che, pero tiene tal salud, tiene familia, tiene un trabajo, o llegó a tal logro. Y a pesar de eso hay vacío. Sin Y dudas. de hecho, Sin uno dudas. tiene, para compararlo, digamos, con tanta gente famosa, si se quiere, que llegó al exceso porque llegó un punto al cual decís, bueno, Tuvo después de todo. esto, ¿qué? Tuvo todo. Y sin embargo, Y desde un planteo filosófico, ¿cómo me ayuda a entender eso? ¿Cómo me ayuda a superar esa sensación de vacío? y probablemente esté en lo que charlábamos de ir buscando esto de darle un propósito a algo cuando ya lo obtuve. Claro. O quizás el error haya sido poner todas las fichas en ese propósito, que era un propósito material, perecedero, que cuando lo obtuve ya se terminó, y a lo mejor en pos de conseguir todo eso material que es efímero, que se fue, que ya no está, dejé de lado aquellas otras cosas más vivenciales, mi familia, mis amistades, el ir a jugar el fútbol 5 que jugaba con mis amigos, y ahora ya no lo tengo, y a lo mejor la felicidad no pasaba por esto grandilocuente que Claro. tenía acá, sino que pasa por estas pequeñas cosas. Yo desde hace mucho tiempo, soy de los que digo que, porque realmente lo siento así, cuando todos decimos, mira, que no veo la hora que llegue el momento de irme de vacaciones. Yo desde el momento en que decidí que me voy a ir de vacaciones, para mí empezaron allí, porque empiezo a imaginarme lo que me voy a llevar, los lugares que voy a visitar, o cómo me voy a organizar, si me voy a ir en vehículo, qué lugar, no sé. Empiezo a disfrutar todo el proceso hasta llegar a las vacaciones. Te diría que inclusive en muchos aspectos hasta disfruté más el proceso que las vacaciones mismas. Sí, Y por ahí me siento, digo, pero
Sí, un hereje, ¿viste? Pero... No, es que es así. Es que yo no puedo plantear mi felicidad solamente sobre la base de, bueno, me planteé esto y ahora lo conseguí y ya. Y en el medio, claro, ¿qué pasó? no significa un sufrimiento para llegar a esto. Es un transcurso y tengo que aprender a encontrar el sentido de la vida en eso también, en ese camino. Eduardo Galeano tiene unas frases también en ese sentido, cuando él dice: nos pasamos la vida pensando en qué. Nos pasamos la vida pensando en cuando adelgace. Nos pasamos la vida pensando en cuando Me jubile. en cuando vaya a ser tal cosa. Y en ese ir pensando a futuro, nos olvidamos de vivir el presente. Y a lo mejor ahí es donde está también la generación de ese vacío, que también tiene un tinte también vinculado con una cuestión más, diría yo, psicológica que filosófica también, en ese sentido. Y muchas veces por esto de estar pensando, también como lo decíamos antes, en esto que estoy proyectando, en esto que me preocupa, en cómo soluciono esto, y me perdí de vivir esto. Uh-huh. Y llega un momento en el que me perdí de tantas cosas que tengo un vacío interior tan grande que me genera esta situación. ¿Y por qué? Porque eso que yo he perdido no ha sido solo la pérdida de lo que dejé de hacer, sino también la pérdida del tiempo, Uh-huh. que no se compra ni se vende. Y si hay algo muy preciado que tenemos nosotros los seres humanos es el tiempo. No puedo comprar tiempo, no puedo volver atrás en el tiempo. Y quizás ahí es cuando empiezan a surgirme estos vacíos existenciales de, ¿cómo no aproveché esto? ¿Cómo no lo viví de otra manera? Bueno, pero hubo una decisión ética o tuya o impulsado por las circunstancias otras veces, impulsado por la necesidad de ser algo o ser alguien, que también esto tiene mucho que ver hoy con el tema de redes sociales. Sí, y parece que tenés mostrarnos. que validar tu importancia en función de lo que opinen los demás. Exactamente. Nunca como hoy la opinión del otro tiene tanta importancia en mi vida propia. Uh-huh. Hoy la validación de la persona y la validación del otro no está dada por quién sos, por aquello que haces, sino por los likes que tenés, por los seguidores que tenés. Y entonces por ahí comienza cierto enmascaramiento de mi personalidad para tratar de caer bien a otro, de encajar con otro. Y ahí también hay probablemente un elemento de infelicidad, porque estoy viviendo una vida prestada, una vida que yo no quiero, para tratar de agradar a otro simplemente por eso, y no por el hecho de que yo realmente lo sienta así. Uno lo puede entender quizás desde el punto de vista que uno tiene cierta edad y capacidad de reconocer ese tipo de este tipo de cuestiones que nos ocurren a diario. Ahora, ¿cómo haces como para que estas reglas del juego no afecten a una criatura o a una persona jovencita, joven, que no tiene los elementos o no tiene la madurez como para discernir hasta dónde, por ejemplo, a partir de lo que estás comentando, su personalidad no vale por lo que los demás digan que vale? Dificilísima. Porque ¿cómo lo aislás No, del contexto donde le toca vivir? no, ¿Le prohibís redes? No se puede. no. Hoy no, hoy no. Lógicamente que hay también una edad para cada cosa, ¿no? Uh-huh. Pero no podés aislarte de lo que está alrededor tuyo.
quizás el tema esté en cómo hacer uso de esos elementos, en seguir insistiendo desde la familia, desde la escuela, desde muchos lugares que sean necesarios en este sentido, ¿no? En el sentido de un uso de redes sociales, de un uso de elementos tecnológicos que tengan que ver con, con mi autenticidad, con generar más mi autenticidad que una máscara, un Sí. maquillaje. Yo creo que para nosotros que ya somos padres, quizás no nosotros porque nosotros ya tenemos hijos grandes, pero es un desafío muy grande porque nadie nos preparó para formar chicos que estén, No. para protegerlos de esas nuevas reglas del juego que los llevan, o sea, que los ponen en un plano donde tu personalidad vale por lo que opine el otro. Sin dudas. Y muchas veces no tenemos, o sea, imagino, yo pienso hoy, si tuviera que criar a mis hijos de más chiquitos con estas nuevas reglas del juego, no sé, me las vería muy, muy complicado, porque después es difícil. Yo creo que todo parte del diálogo, pero muchas veces el diálogo es muy difícil lograr cuando la otra persona se cierra. Hoy uno de los problemas más habituales que tenemos es esta segregación tan dañina del bullying y el ciberbullying en redes sociales, cosa que en nuestros tiempos, no digo que no existían. No tenían tenían esta nombre, magnitud, quizás a lo mejor probablemente, no tenían este esta nombre. magnitud. No había tantas armas, o sea, no había Exacto. tantos medios para hacerlo Claro. también. Pero cuando vos hoy, con 14 años, haces una publicación, haces un posteo y resulta que la devolución es de más haters que de likes. Sí. Es un daño, Sí, una mente muy no fuerte. preparada lo destruye, no liquida. lo liquida en ese sentido. Entonces, claro, son reglas del juego que van cambiando con nuestra sociedad, que tienen que ver también con una ética del uso de lo tecnológico, con una ética del otro también muy importante, saber quién es el otro en este mundo en el que nosotros vivimos. Hoy estamos en una sociedad que en buena medida plantea al otro como el enemigo al que hay que destruir y no aquel con quien tenemos que convivir a pesar de las diferencias. Entonces hay para los adolescentes y los niños, y esto más allá de lo que aparezca en redes, un mundo difícil que les toca, ¿no? Uh-huh. Y retomando cosas que habíamos hablado también de la felicidad y todo, y recurriendo a la filosofía de ese tema del dinero no es todo, pero cómo ayuda. Sí. ¿El dinero compra felicidad? Porque viste que estamos en una sociedad donde consumimos, y en ese consumismo, en el materialismo, intentamos, yo creo que tapar vacíos a veces, ¿no? Sin duda. Pero a nadie escapa que hoy el dinero y un salario digno claro, ayuda a la persona a desarrollarse en su plenitud. Pero eso no significa la felicidad. Ya lo veíamos recién con los excesos de gente que lo tiene todo y hoy no lo tiene nada, o termina en las drogas, en el alcoholismo, en el propio suicidio, devastado completamente, sin relaciones interpersonales. No, sin lugar a dudas que no. Ahora que en la situación actual en la que nosotros vivimos, todas las personas merecen tener un salario para poder vivir y desarrollarse plenamente, y no digo confort, digo desarrollarse plenamente. Y cuando digo plenamente, incluyo que pueda tener los elementos básicos para alimentarse, para vestirse, pero en una sociedad como hoy, con el cambio climático,
lo que antes era un lujo, como por ejemplo un aire acondicionado, ha pasado a ser un elemento de suma importancia para poder descansar bien. Ujú. Eh, Sí, yo creo que hay una relación del dinero con la dignidad. Yo creo que nosotros debemos cubrir las necesidades básicas dignas para vivir con dignidad. exacto. Después de lo cual, a lo mejor una vez cubiertas esas necesidades básicas, decís, bueno, a ver, ahora utilizo el dinero para comprar otras cosas que a lo mejor no son necesarias, pero me hacen bien, me gustan. Lo que ocurre es que vivimos en una sociedad fuertemente consumista, Sí. y lo diferencio de consumidora, porque consumidora es la sociedad toda, porque todos consumimos. Ujú. Necesitamos comprar para comer, vestirnos. Ahora, el hecho de tener el ista final es lo que marca el exceso. Claro. Entonces hay una necesidad de ir teniéndolo todo para estar, como decíamos anteriormente, ya no dentro de las redes, pero para poder encajar, para poder ser, para poder ser tenido en cuenta también. Y eso se va transformando en un ciclo que prácticamente nunca se termina, porque No, la sociedad de consumo no. va generando permanentemente nuevos elementos para reabastecerse, para no fenecer y para que nosotros estemos siempre pendientes. Sí, creo que consumimos, que consumimos tiene un efecto de placer cada vez más corto. Y quizás también, atándolo con lo que habíamos hablado antes, que esto que muchas veces tiende a cubrir vacíos, esa sensación de vacío que a lo mejor estaba en otro lado y que a lo mejor desde el cuestionamiento y volviendo otra vez a la filosofía, puede que te lleve a darte cuenta que no precisabas comprarte eso, sino que precisabas solucionar un problema interno que pretendías cubrir con eso que te comprabas. Sí, a lo mejor a tu hijo no le hacía falta la silla gamer y todo el equipo gamer. A tu hijo le hacía falta una tarde de paseo con vos, Ujú. una charla. Le hacía falta que, bueno, aquí en Galvez no lo tenemos, pero ir al cine juntos, Claro. ir a pescar juntos si les gusta, Pero sí, pero se ir entiende a que comer algo. Entonces muchas veces sí, cosas que llenamos, se van perdiendo cada vez más, sí, ¿no? sí, intentamos llenar aquella falta de lo interpersonal, de lo afectivo, lo sentimental, con aspectos más materiales. Y ahora te pregunto de un punto de vista más personal. ¿Vos empezaste a estudiar filosofía para responderte tus propias preguntas o con una vocación más de servicio? No, me gusta la filosofía, me gustó desde siempre, aunque no fue la primera opción, porque yo empecé a estudiar periodismo, después hice comunicación social, después sí hice filosofía, y creo que hay un contacto, porque en todos ellos está esta cuestión ahí dando vuelta de la comunicación, en buena medida. Pero no, lo hice porque realmente a mí la filosofía me gusta. Eh, Tengo un vicio muy grande que es cuando estoy mirando televisión, un poco aparece la parte de la filosofía y la parte del periodismo y siempre estoy mirando bajo el agua aquello que se está diciendo, que se está mostrando. Eh, mm, Quizás porque me dediqué a la filosofía porque creo que en mí hay algo de cuestionador. Siempre fui bastante eh, cuestionador en ese aspecto. Desde mi adolescencia hasta ahora, mis compañeros en la escuela secundaria me lo decían, que siempre estabas cuestionando todo, pero bueno, Entraste ahí en lo la encontré en la filosofía, sí, lo Y hoy, encontré en la y hoy con filosofía. el diario del lunes, ¿sos mejor persona que cuando antes de estudiar filosofía? ¿Te hizo bien? Sí, me hizo muy bien. No sé si mejor persona. No, mejor persona iba más al sentimiento. Y ¿Qué en el sentís con sentido de vos? que me gusta, me encanta. Ujú. Me encanta la filosofía. Quizás ahí sí ya hay como un vicio
de la actividad, de muchas cosas, verlas siempre desde el aspecto filosófico, pero sí, me gusta mucho la filosofía, me gusta muchísimo. Y emparentado también con el tema de la literatura, sin lugar a dudas que son elementos muy, muy, muy fuertes. Están todos muy relacionados. Sí, todas las cosas que mencionaste. Sin dudas, sí. Y para terminar y volver a cerrar el punto que arrancamos al principio, digamos, para la gente en general, decime un par de preguntas que uno debería hacerse hoy como para estar mejor mañana. Una es, por ejemplo, esto de la autoexploración. Uh-huh. Por eso insistí mucho. A lo mejor es porque es particularmente mío, quizás es un recorte muy, muy mío, muy propio, pero el hecho de quién soy para mí es una pregunta muy valedera, que tampoco sé si sirve hacerse la pregunta quién soy, porque el quién soy es como que me pone en un lugar muy estático, porque es quién soy hoy. Claro. Y en realidad nuestra vida de seres humanos no es tanto una foto, un retrato, sino más bien una película que tiene movimiento. Y en todo caso es quién voy siendo, quién estoy siendo, hacia dónde voy. Y creo que ese es un elemento sumamente importante, porque la respuesta que yo encuentre a esa pregunta puede ir generándome, como un efecto dominó, otra serie de cuestionamientos. Por ejemplo, lo que hablábamos del sentido de la vida. Claro. Y por ejemplo, el saber encontrar el sentido de la vida me pueda llevar a otra pregunta. Y entonces, ¿estoy siendo feliz con esto, con este propósito o no? Si una pregunta termina desencadenando miles, entonces sin dudas. Y creo que todas las que vos mencionaste están relacionadas entre sí y seguramente influyen mucho. Bueno, yo me quedo mucho con esto de decir el propósito, para qué estoy. Sí. Y porque creo que en la medida que podamos encontrar una razón, un sentido, le ponemos un poco de salsa a la vida. Sin lugar a dudas. Empieza a ser una cuestión distinta que esperar que pasen las horas. Sí, y siempre creo yo, la pregunta, si bien es individual y siempre va a lo personal, nunca podemos dejar de lado que nosotros no somos solos, sino que somos con otros. Entonces, todas estas preguntas que nosotros nos vamos haciendo no pueden obviar y no pueden dejar de lado que esto que yo soy y que estos propósitos y demás también dependen de lo que yo pueda hacer junto con otros, siempre. Con un amigo, con el lugar de trabajo en el que estoy. Somos seres sociales. Somos seres sociales, sí, sin lugar a dudas. Entonces yo no me puedo pensar solo aislado del mundo, sino que tengo que pensarme siempre junto a un otro, que ese otro también es un tema sumamente interesante dentro de la filosofía para saber quién es el otro que está conmigo. Porque no siempre, y acá vuelvo al juego de palabras propios de la filosofía, no siempre el otro termina siendo un otro. ¿En qué sentido? Corro dos riesgos, en dos extremos bien diferentes. Si yo al otro lo invisibilizo, no es un otro, porque no existe para mí. Uh-huh. Ahora, si yo al otro lo quiero hacer a mi manera, lo quiero moldear como yo quiero que piense como yo, que haga como yo, tampoco lo estoy dejando ser un otro. Y tampoco vas a vivir vos feliz, porque no está sin lugar a dudas. No está en tus. Y la pregunta sería, ¿cuál es la solución? Bueno, claro. La solución es relacionarme con los otros, respetando su singularidad, sus diferencias conmigo, de todo tipo. Entonces, ahí hay un elemento importante que no podemos dejar de lado, que no podemos soslayar, que es
esto de soy con otros, nunca soy solo, soy con otros. Guillermo, ha sido un gusto enorme poder abordar esto, que para mí era todo un desafío también, porque no hay duda, yo no soy un experto y... Yo tampoco. No, bueno, pero tenés más. Como te decía, soy un simple profe de filosofía que por ahí se pone a... Pero tenés más conocimiento y lo tenés más en claro. Yo lo que cuestiono a partir de lo que voy viendo nada más. Pero creo que ha sido una buena forma de desmitificar algunas cosas de la filosofía, sacarle un poco el almidón. Sí. Y quizás a lo mejor haber podido despertar en aquellos que están ahí detrás alguna pregunta de estas que no compliquen la vida, sino que te la solucionen. Ojalá. Yo creo que hoy la filosofía está tomando ese camino de tratar de desempolvarse un poco, de salir de ese bronce en el que se la puso como algo inalcanzable, como algo que es de alguien que ahí de gesto adusto, de lentes gruesos, que está siempre leyendo, aislado del mundo, viendo y analizando el mundo. No, eso no. Bueno, no es la filosofía. Bienvenida a esta nueva filosofía que la gente entenderá más cercana, seguramente. Está al alcance de todos la filosofía. Gracias por todo, Guillermo, seguramente. Vamos a volver a hablar en otro momento. Cuando quieras. Muchísimas gracias por tu invitación. Y espero que hayamos podido despertar en alguien la chispa como para poder estar mejor mañana. Sí, y preguntarse. Gracias por todo. Gracias a vos nuevamente. Si llegaste hasta acá, gracias de verdad. Esto lo hacemos para compartir, para sumar y para seguir aprendiendo juntos. Si sentís que algo de lo que escuchaste hoy vale la pena, te invito a que lo compartas, le des like o nos dejes un comentario. Tu apoyo hace que este proyecto siga creciendo.